En Chile, ¿qué pasa si te hubiesen dicho hace 4 años que el valor de la benzina superaría los 1.300 pesos? Es increíble. En esa fecha las bencinas estaban a menos 800 pesos, es decir, un poco más de la mitad de hoy. ¿Por qué el precio al día de hoy está tan alto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué factores influyen? ¿Todo es producto de las crisis geopolíticas externas o tiene algo que ver lo que nos cobran de impuestos? En este capítulo vamos a comentar la situación actual del alto precio de las bencinas en Chile, donde responderemos estas preguntas y otras más, acá en Secreto Financiero. Primero que todo, cabe hacerse la pregunta, ¿cuál es la importancia del precio del petróleo o las bencinas? La respuesta es que tiene mucha importancia. Pasa que el petróleo participa en casi todas las actividades de una economía. Por ejemplo, en el traslado de un lugar a otro de los alimentos, en el transporte de las personas hacia y desde su trabajo, todo lo que usamos fue trasladado en algún medio de transporte que utilizó petróleo. ¿Qué haríamos sin el petróleo? Entonces, se puede afirmar que el petróleo mueve a las economías. Para toda actividad, siempre se debe considerar el costo de este elemento. En Chile, ¿de dónde obtenemos el petróleo que necesitamos? Primero que todo, tenemos que mencionar que Chile es un importador de petróleo. Tenemos que importarlo porque no producimos el suficiente que consumimos. De este modo, al comprarlo, el pago lo debemos realizar en dólares, lo que hace que el valor del tipo de cambio nos afecte. Si el dólar está alto, tenemos que pagar más, nos sale más caro. Por lo tanto, al momento de la venta, los consumidores deben pagar más. ¿El dólar es el único factor que el valor de la benzina estén tan altas? ¿Qué otra variable influye en el precio actual? ¿Por qué está tan alto el precio de las bencinas en Chile? Las variables principalmente son tres. 1. El valor del tipo de cambio del dólar. 2. El precio internacional del petróleo. 3. Los impuestos en Chile, específicos y el IVA. Observemos los datos. 1. El dólar. El factor tipo de cambio en Chile en los últimos años, por ejemplo, desde el 1 de enero del 2019 al día de hoy, 15 de octubre del 2023, el dólar ha subido alrededor de un 32%. Pasó de valer en Chile unos 700 pesos a 930 aproximadamente. 2. El precio internacional del petróleo pasó de estar en el mismo periodo, es decir, desde el 1 de enero del año 2019 a la fecha de hoy, de 62 a 90 dólares, correspondiente a una variación de un 45%. 3. El impuesto específico, que tiene un componente fijo y otro variable, recarga con un 45% aproximadamente la benzina de 95 octanos y con un 23% el diésel. Además, el IVA recarga con un 19% adicional. Esto significa que al día de hoy, por cada litro de benzina de 95 octanos, se paga 145 pesos de IVA y 380 pesos de impuesto específico aproximadamente. Es decir, el litro de benzina sin estos impuestos debiera costar 770 pesos aproximadamente al día de hoy, 15 de octubre del 2023. Adicional a estos tres principales factores se encuentra el METCO, que es un mecanismo que tenemos en Chile que amortigua las subidas o las bajadas del precio de las bencinas cuando son muy bruscas. El otro factor es la demanda interna. Por ejemplo, en los meses de invierno se consume más, por lo tanto hay más presión al alza del precio. ¿Cuál de estos tres factores incide más en el precio? ¿Es el dólar? La respuesta es no. El factor que más incide al día de hoy en los precios son los impuestos aplicados. Los impuestos corresponden a 525 pesos en el precio de un litro de benzina. El segundo factor más importante es el dólar. Y tercero, el valor del precio internacional del petróleo. ¿Nos influyen los conflictos internacionales como lo es la guerra de Ucrania versus Rusia o el conflicto entre Israel y Palestina? Claro que sí.
Estos conflictos justo se desarrollan en países o zonas donde se encuentran grandes productores de petróleo. Curioso, ¿cierto? Todo tipo de fluctuación internacional que suceda afecta a Chile en los precios en los cuales se vende el petróleo, las bencinas o los derivados, eventos geopolíticos externos. Sin embargo, también afectan las variables internas, y mucho. Entonces, ¿a cuánto llegará a valer la bencina en Chile en los próximos meses? A mi parecer, y desde mi perspectiva, y de acuerdo a la trayectoria que observamos en el valor del dólar que se encuentra al alza, crisis geopolíticas en lugares donde se encuentran grandes yacimientos de petróleo y el alto porcentaje de impuestos en Chile, el valor de la bencina es muy probable que estará superando los 1.500 pesos en los próximos meses. Como conclusión, en Chile se paga mucho por cada litro de bencina, eso es un hecho. Y si los consumidores estamos dispuestos a pagar ese valor, al menos debemos estar cada vez más conscientes por qué tiene ese precio. Por lo tanto, debemos saber y tener en cuenta que los impuestos son el factor más incidente sobre el alto precio de las bencinas. Además, que es la variable que más se puede manejar internamente, porque el manejo del precio internacional del petróleo está casi fuera de nuestro alcance, depende esencialmente de sucesos geopolíticos externos. Así que nada más me queda pedirles su opinión. ¿Qué piensan de este tema? Y si tienes un comentario, escríbenos. Y por cierto, suscríbete y dale like a este video si te gustó. Nos vemos en el próximo capítulo, acá en Secreto Financiero. Chao, chao.